Hoy nos metemos de lleno en la Revolución Verde. Fue ese periodo, ¿no?, de transformación agrícola brutal a partir de mediados del siglo XX. Cambió totalmente cómo producimos alimentos en el mundo y para analizar esto a fondo vamos a usar fragmentos de un artículo de enciclopedia bastante detallado sobre el tema. La idea es, bueno, entender bien qué fue, cómo surgió, quién estuvo detrás y sobre todo las consecuencias. Las buenas y las no tan buenas, según nos cuenta esta fuente. Vale, pues vamos a ello. El punto de partida que se señala es México, ¿verdad? Allá por los años 40. Sí, ahí aparece la Fundación Rockefeller, gente como Henry Wallace. Pero el nombre clave es Norman Borlaug, ¿no? Exacto. Borlaug es la figura central. El objetivo era, digamos, disparar los rendimientos de trigo y maíz, usando híbridos. Y funcionó, vaya si funcionó. México pasó de importar trigo a exportarlo. Tal cual. A Borlaug lo llaman el padre de la Revolución Verde. Recibió el Nobel de la Paz en el 70, fíjate. Se dice que salvó a millones de la hambruna. Impresionante. Aunque, ojo, el artículo también menciona a Yuan Longping en China. Su trabajo con el arroz híbrido fue, importantísimo también. Dos gigantes, ¿sí? Y para lograr todo esto, el artículo habla de tecnologías clave. Las variedades de alto rendimiento, las VAR. Eso es. Ahí está el famoso trigo enano Norin 10, que venía de Japón, o el arroz IR8, el arroz milagroso de Filipinas. Lo del trigo enano es curioso, ¿no? Por ser más bajo. Claro, porque al ser más corto, aguantaba mucho más fertilizante, producía más grano sin doblarse, sin caerse, que era el problema de las variedades altas. Soportaba más peso, digamos. Ya, pero esa es la otra cara que también se subraya. Estas supervariedades pedían más. Exacto. Necesitaban más fertilizantes químicos, más pesticidas, riego controlado y, claro, maquinaria. Todo un paquete tecnológico. Un paquete completo. Y se extendió rapidísimo por el mundo, aunque con resultados, muy distintos. En India y Filipinas, por ejemplo, la adopción de estos trigos y arroces multiplicó las cosechas. India llegó a ser autosuficiente. Un logro tremendo. Pero el artículo también apunta a la parte negativa, ¿no? Lo de Filipinas. Sí, ahí se vio que no todo era perfecto. Muchos pequeños agricultores se endeudaron mucho para comprar todo el paquete. Semillas, fertilizantes, pesticidas. Claro, el acceso no fue igual para todos. No, para nada. Favoreció más a los grandes propietarios, a los que ya tenían recursos. Qué interesante esa diferencia. ¿Y en otros sitios? China, por ejemplo, ¿hizo lo mismo? China tuvo una ruta inicial un poco diferente. Intentó combinar lo tradicional con lo moderno. Pero luego apostó muy fuerte por el arroz híbrido de Yuan Longping. Y eso sacó a muchísima gente de la pobreza, ¿eh? Vaya. Y otro caso que destaca el texto es Brasil. Transformaron el Cerrado, una zona que se creía poco fértil, ¿Cómo lo hicieron? pues con encalado masivo, añadiendo cal para corregir la acidez del suelo. Y se convirtieron en una potencia exportadora de soja y carne. Impresionante también. ¿Y qué pasó en África? Porque ahí, según el artículo, el impacto fue menor. Pues sí, parece que fue más limitado. El texto apunta a varias cosas. Corrupción, falta de infraestructuras, condiciones ambientales muy diversas, más complejas. O sea, ¿no era tan fácil aplicar el mismo paquete en todas partes? Exacto. Hubo intentos, como el arroz nérica, adaptado a África. Y casos puntuales como Malawi, que tuvo éxito inicial con subsidios a fertilizantes, pero luego, los resultados fueron más irregulares. No fue la misma adopción masiva que en Asia. Entiendo. A pesar de esos matices, las cifras globales que recoge el artículo son espectaculares. Aumento de rendimiento del 44% entre 1965 y 2010. Sí. Los números son claros. Reducción de pobreza, se evitaron hambrunas, aumentaron los ingresos, bajó la mortalidad infantil. Incluso se dice que frenó la deforestación, al necesitar menos tierra por unidad producida. Cierto, los beneficios en producción son innegables. Pero, y aquí viene el gran pero que detalla el artículo, los costes. Sobre todo los ambientales. Claro. La dependencia de fertilizantes nitrogenados, por ejemplo. Eso disparó las emisiones de óxido nitroso, que es un gas de efecto invernadero muy potente. Además de la pérdida de biodiversidad, ¿no? Todos los monocultivos. Exacto. Monocultivos, contaminación del agua por pesticidas, degradación del suelo y una dependencia enorme de los combustibles fósiles para la maquinaria, los fertilizantes. Un modelo muy intensivo.
Y el artículo también mencionaba impactos en la salud y la dieta. Sí, por un lado, la preocupación por la exposición a agroquímicos. Y por otro, algo curioso. Al centrarse tanto en pocos cereales, se perdió diversidad en la dieta. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, en algunas zonas de Asia, desapareció el pescado que antes vivía en los arrozales, porque los nuevos pesticidas lo mataban. Se perdió una fuente de proteína tradicional. Vaya. O sea, más calorías, pero quizá menos nutrientes variados. Algo así. Una paradoja nutricional. Sí. Esto nos lleva al tema de la sostenibilidad, que el propio Borlaug, de hecho, ya lo advertía, ¿no? Decía que esto solo compraba tiempo frente al crecimiento de la población. Correcto. Él mismo era consciente de los límites. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Dónde nos deja? Pues nos deja ante la necesidad de evolucionar. El texto menciona la idea de una segunda revolución verde, o como la llamó M.S. Swaminathan, el científico indio, una revolución siempre verde. ¿Y en qué consiste? Pues en buscar la forma de mantener la productividad, incluso aumentarla, pero sin cargarnos el planeta, integrando la ecología en la agricultura de verdad. Ese es el reto. En resumen, la Revolución Verde fue un hito brutal. Logró muchísimo contra el hambre, pero pagamos un precio ambiental y social muy alto. Exacto. Una de cal y otra de arena, como se suele decir. Y nos deja con la pregunta del millón para el futuro, la que planteaban Swaminathan o Joe Wilson. ¿Cómo alimentamos a los miles de millones que vienen de forma sostenible? Una pregunta clave. Quizás la reflexión final que se desprende es esa. Cómo usar la innovación para producir mucho, sí, pero protegiendo los ecosistemas, aprendiendo de lo bueno y sobre todo de lo malo, de aquella primera revolución. Bienvenidos. Hoy vamos a explorar unos textos fundamentales, los Evangelios. Pero, ¿qué son realmente? Vamos a usar información de la Wikipedia como punto de partida. Hola, pues sí, es un buen punto de inicio. La palabra misma, evangelio, viene del griego, Ajá, evangelion. Significa literalmente buena noticia. buena noticia. Eso es. Al principio era solo el mensaje cristiano. Luego, ya en el siglo II, pues la palabra empezó a usarse también para los libros que lo contaban. Entendido. O sea que hoy lo que queremos es entender un poco mejor qué tipo de escritos son estos 4 evangelios que están en la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Exacto. Cómo se formaron, qué diferencias hay entre ellos, cómo los ven los expertos hoy y, de paso, quizá mencionar otros que no entraron, ¿no? Eso es, los llamados apócrifos. Vale, pues empecemos por los canónicos, los 4 del Nuevo Testamento. A grandes rasgos, ¿qué cuentan? Pues narran la vida pública, las enseñanzas de Jesús, su juicio, su muerte y finalmente las apariciones después de resucitar. Lo que todos más o menos conocemos. Sí, pero aquí hay un matiz importante. Los expertos los clasifican como bios. Bios. Sí, biografías antiguas, griegas. No como las biografías de ahora, que buscan el dato exacto, la cronología perfecta. Ah, vale. Piensa más bien en las memorias de Sócrates de Jenofonte. El objetivo era otro. ¿Cuál? Pues presentar a Jesús como una figura, digamos, carismática, santa, que hacía milagros, y dar un ejemplo, un modelo a seguir. Reflejan el mensaje cristiano como se entendía en la segunda mitad del siglo I. Qué interesante eso del género bios. O sea que no hay que leerlos esperando un reportaje, ¿no? Exacto. No es esa la intención. ¿Y si son de la segunda mitad del siglo I? ¿Qué sabemos de las fechas y los autores? ¿Son Mateo, Marcos, Lucas y Juan los que escribieron? Buena pregunta. A ver, la datación más aceptada es entre el 66 y el 110 después de Cristo, décadas después de Jesús. O sea, no inmediatamente. No. Y sobre los autores, la mayoría de los académicos hoy piensa que son anónimos. Anónimos. Entonces, los nombres. Se les pusieron después, probablemente ya en el siglo II, para darles autoridad, vincularlos a los apóstoles. Vaya. No parece que fueran testigos directos, sino gente que recopiló y dio forma a tradiciones que circulaban, orales y escritas. Eso sí,
Esas tradiciones sí decían basarse en testigos. Entiendo. O sea, la imagen del evangelista escribiendo lo que vio es más una idea popular. Es una simplificación, sí. Fascinante. ¿Y cómo se relacionan entre ellos? ¿Se copiaron? Aquí hay bastante consenso. Se cree que Marcos es el primero. Marcos. Sí, escrito hacia el año 70. Y que luego Mateo y Lucas, que son un poco posteriores, del 85-90, usaron a Marcos como fuente principal. Por eso se parecen tanto a veces. Exacto. Por eso se les llama sinópticos, del griego ver juntos. Ofrecen una visión parecida. Vale. Pero además de Marcos, se piensa que Mateo y Lucas usaron otra fuente común, que se ha perdido, una colección de dichos de Jesús. La fuente Q. Esa misma, la famosa fuente Q. Y claro, cada uno añadió también cosas suyas, lo que se llama material M para Mateo y L para Lucas. Y Juan. Siempre se dice que Juan va por libre. Totalmente. Juan es distinto. Es más tardío, del 90 al 110. Tiene otro estilo, otra teología, otra cronología incluso. ¿En qué sentido? Pues omite cosas clave de los otros tres como las tentaciones o la última cena como la cuentan ellos, pero incluye otros discursos larguísimos, muy teológicos. Ya. Y es en Juan donde a Jesús se le llama Dios abiertamente, aunque bueno, hay debate sobre si eso ya estaba implícito en los sinópticos. Con todo esto, autores anónimos, escritos décadas después, diferencias entre ellos, ¿qué fiabilidad histórica les dan los expertos? Pues la postura general es de cautela. Cautela. Sí. Se acepta que nos dan una idea general de Jesús, de su impacto, pero se insiste mucho en que son documentos de fe, teológicos, escritos para las comunidades cristianas de la época. No son historia pura y dura. No, hay un debate enorme sobre la fiabilidad de la memoria de la transmisión oral. Hay gente más optimista como Don o Kinner que creen que se conservó un núcleo histórico fiable. Y otras menos. Y otros más escépticos, claro, como Ehrman o Allison. Hoy en día muchos investigadores se centran más en entender al Jesús recordado por esas comunidades y en analizar los evangelios como lo que son, textos literarios y teológicos. Entendido. No buscan tanto la foto exacta, sino entender la película, por decirlo así. Y además de estos 4, dijiste que había más evangelios. Sí, sí, muchísimos, sobre todo a partir del siglo II. Son los llamados apócrifos, los que no entraron en la Biblia. ¿Y cómo eran? Pues muy variados. Tienes el Evangelio de Tomás, que es una colección de dichos de Jesús, algunos muy raros. Ajá. O el de Judas, que le da la vuelta a la historia de la traición. Anda. Y luego evangelios de la infancia, como el de Santiago, que cuenta cosas del nacimiento de María y de Jesús, y mete ideas como la virginidad perpetua de María. Curioso. A menudo reflejan corrientes muy específicas, como el gnosticismo, que buscaba un conocimiento secreto, o diferentes tipos de judeocristianismo. ¡Qué panorama tan diverso! Entonces, ¿por qué al final nos quedamos solo con 4 en la Biblia? ¿Quién decidió eso? No fue una decisión de un día para otro, fue un proceso. La idea de fijar una lista, un canon, surgió en parte como respuesta a gente como Marción, ¿Marción? un tipo del siglo II que rechazaba el Antiguo Testamento y solo aceptaba un Lucas muy editado y cartas de Pablo. Ah, claro. Había que reaccionar. Exacto. Y figuras como Ireneo de Lyon defendieron con fuerza que tenían que ser 4, ni más ni menos. Usaban analogías, los 4 vientos, los 4 puntos cardinales. Curioso argumento. Su influencia fue clave. Y fíjate, como dato, el trocito de manuscrito más antiguo que tenemos de un evangelio es de Juan, el papiro 52, de principios del siglo II. O sea, muy temprano. Sí, muy temprano. Así que, resumiendo un poco todo esto, los evangelios canónicos son textos muy complejos. Son biografías antiguas, sí, pero con un objetivo teológico claro. Claro. Son el resultado de un proceso largo de transmisión, de redacción, que duró décadas, y nos dan visiones de Jesús que a veces se complementan y a veces divergen un poco. Muy bien resumido. Y esto nos deja quizá con una reflexión final para quien nos escucha. Sabiendo todo esto, que no son crónicas directas, sino el fruto de este proceso complejo de memoria, escritura, selección, ¿cambian algo nuestra forma de leerlos hoy? ¿De interpretarlos? Pocas imágenes son tan potentes, ¿verdad? La del águila evoca fuerza, libertad, casi universalmente.
Totalmente. Y hoy vamos a meternos de lleno en su mundo. Sí, vamos a explorar qué hace a estas aves tan especiales, usando como base un artículo de enciclopedia bastante completo. Un buen punto de partida. Y lo primero quizá es aclarar algo. ¿El qué? Que águila, bueno, es un nombre común. No es un grupo biológico único y definido, ¿sabes? Ah, vale. O sea que usamos la misma palabra para aves distintas. Exacto. Hablamos de aves rapaces grandes, de la familia Accipitridae, sí, pero son unas 68 especies diferentes. 68. Sí, y la mayoría están en Eurasia y África, aunque las encontramos por casi todo el mundo. Bueno, pues nuestro objetivo hoy es descubrir sus secretos. Biología, diversidad y también ese impacto cultural tan fuerte que tienen. Pues vamos a ello. Empecemos por lo físico, que ya de por sí impone, ¿no? Desde luego. Son aves grandes, fuertes. Esa cabeza, ese pico tan... Robusto. Sí, Y las alas, muy largas, anchas, perfectas para planear. Y el tamaño, fíjate, varía una barbaridad. sí. ¿Cuánto? Pues mira, tienes desde la pequeñita águila culebrera de Nicobar, que no llega ni a medio kilo, ¿Medio kilo? increíble, hasta auténticos gigantes. Ahí está el debate, ¿no? El águila filipina, el pigargo gigante, la arpía. Depende si mides peso, longitud, envergadura. Claro. Y la vista. El artículo menciona una agudeza visual tremenda. Alguna, como la audaz, ve el doble de nítido que nosotros. Es alucinante. Esa visión casi, bueno, casi sobrenatural. Se debe a unas pupilas enormes que minimizan la difracción. Ven cosas a distancias que ni imaginamos. Y eso sumado al pico ganchudo, las garras. Las patas musculosas, las garras potentísimas, pues entiendes por qué son depredadores ápice. Están en lo más alto. Ajá. Y un detalle curioso, el dimorfismo sexual. Las hembras, en todas las especies que se conocen, son más grandes que los machos, Sí, eso lo leí. Y lo de volar en tormentas. Me pareció increíble. que usan la presión del viento. Es que su dominio del aire es total. Una adaptación brutal. Hablando de brutal, la reproducción. Uf, sí. Bueno, construyen nidos enormes, los eyries, en sitios altos, árboles, acantilados. Muy protegidos, claro. Eso es. Ponen normalmente 2 huevos, pero aquí viene lo duro. Es muy común el fratricidio. El polluelo mayor mata al pequeño. Sí, y los padres no intervienen. Es una estrategia de supervivencia. Vamos, asegura que al menos uno, el más fuerte, salga adelante. ¡Qué fuerte! ¿Y la dieta? También es variada. Muchísimo. Y muy adaptada. Tienes las águilas marinas, las Haliaetus, que van a por peces, aunque no les importa robar, ¿eh? Son cleptoparásitas. Ah, mira tú. Luego las culebreras, las Circaetus, especialistas en reptiles, claro, y las áquila, de zonas más abiertas, cazan vertebrados medianos. Mamíferos, otras aves. Y con una fuerza. Leí el dato de un águila calva llevando un cervatillo de casi 7 kilos. 7 kilos en vuelo. Es impresionante. Capturan presas sin aterrizar. Y si son muy grandes, pues se las comen allí mismo. O, bueno, las transportan por partes. Hay registros de presas de hasta 30 kilos. Imagínate. 30 kilos. Es que esa fuerza es parte de su leyenda, ¿no? Sin duda. Y esa capacidad se ve en la diversidad. El artículo menciona grupos informales. Las pescadoras, las calzadas. Que tienen plumas hasta las garras, ¿verdad? Eso es. Migratorias, muchas de ellas. Luego las culebreras, que ya dijimos, y las arpías. Esas águilas enormes de selva tropical. Son como categorías para entenderlas mejor, ¿no? Sí, para entender sus nichos. Pero ojo, la clasificación científica, la taxonomía, esa está en plena revisión. ¿Ah, sí? Sí, sobre todo con la genética. Se están redefiniendo relaciones entre géneros como Áquila y Heraetus. Vamos, que seguimos aprendiendo. La ciencia no para. Y todo esto, toda esta biología tan impactante se refleja en la cultura. Claro, la palabra águila, decías, viene del latín aquila. Exacto. Y de ahí al francés aigle, al español, es un nombre que ha viajado. Y el simbolismo es potentísimo. Poder, fuerza, coraje. Independencia, visión. Lo ves en todas partes. Desde los mitos sumerios, ¿no? Etana subiendo al cielo en un águila o Zeus y Ganímedes. Y en la Biblia también, ¿verdad? En el Éxodo, Isaías. Sí, y la iconografía cristiana se asocia al Evangelio de San Juan. Por esa idea de que el águila puede mirar al sol directamente, como una metáfora de la visión directa de la divinidad. Qué interesante.
Y luego está su uso como emblema. Claro, el rey de las aves. En culturas precolombinas, como la moche o la azteca, era fundamental. Y en heráldica, bueno, es omnipresente. El águila bicéfala del Sacro Imperio. Y en escudos de muchísimos países actuales, Alemania, México, Estados Unidos, Polonia, Austria, es un símbolo de autoridad, de soberanía, reconocido en todo el mundo. Es fascinante ver cómo esas características biológicas, esa fuerza, esa visión, se han traducido directamente en símbolos culturales tan duraderos. Totalmente. Resumiendo mucho, depredador imponente, muy diverso, con sentidos increíbles y un peso simbólico brutal a lo largo de la historia. Una mezcla perfecta de naturaleza y cultura. Sí, una resonancia muy profunda. Y nos deja pensando, ¿no? Si hemos elegido a este depredador ápice, al águila, como símbolo universal de poder, de autoridad, de visión, ¿qué dice eso sobre nosotros? Sobre nuestras propias aspiraciones como humanos a lo largo del tiempo. Buena pregunta para que reflexionemos.